En solo una noche, 200 millones de yong fueron utilizados para saldar una deuda. Pero, ¿de dónde salieron? ¿Y qué se sacrificó a cambio? Un hijo atrapado entre el deber filial y la necesidad de sobrevivir, tomó una decisión arriesgada. El padre regresó no solo con palabras de agradecimiento, sino exigiendo 400 millones más. ¿Es suficiente el lazo familiar para superar la avaricia y las grietas que ya se han formado? ¿O esta será la última vez que se llamen familia? Esa noche, después de un largo día lleno de tensiones, Bao se sentó junto a Man en el porche de la casa. El cielo oscuro sobre ellos reflejaba la gravedad de sus pensamientos. En silencio, él miraba las estrellas. Su voz profunda y melancólica se rompió en el aire. Soy su hijo. ¿Cómo podría no ayudarle? Después de todo, él fue quien me crió, quien me dio todo lo que tenía, aunque no siempre haya sido perfecto. Ahora que está en esta situación, no puedo quedarme indiferente. Dicho esto, Bao tomó la mano de Man, apretándola suavemente como si buscara consuelo en el gesto. Ya he decidido. Mañana sacaré los ahorros que tengo. Una parte será para ayudarlo y la otra la usaré para recuperar nuestra casa. Si no lo hago, nuestra familia se quedará sin nada, no tendremos dónde ir. Man lo miró con ojos llenos de lágrimas contenidas, entendiendo el conflicto interno de su marido. Ella sabía que Bao estaba atrapado entre el amor y la obligación hacia su padre, y el deber de proteger a la familia que habían formado juntos. Su corazón se apretó al ver el dolor reflejado en su rostro, pero sin decir una palabra, simplemente asintió con la cabeza. No necesitaban más palabras. Ambos comprendían que la situación no era fácil. Bao estaba dispuesto a hacer sacrificios, pero también sabía que tomar esa decisión podría cambiar el rumbo de su vida. Lo que más le preocupaba no era solo el futuro de su padre, sino el futuro de su propia familia, la que él juró proteger por encima de todo. A pesar del tormento emocional que sentía, había tomado una decisión, y era una decisión que de alguna manera definiría qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para salvar a los suyos. Y aunque Man comprendía su dolor, ella también sentía el peso de la incertidumbre que esta elección traía consigo. ¿Hasta qué punto el sacrificio sería suficiente? ¿Y a qué costo? A la mañana siguiente, Bao retiró los 200 millones de su cuenta de ahorros y llamó al prestamista de su padre, invitándolo a su casa para hablar. Cuando el prestamista llegó, Bao y Man lo recibieron y lo hicieron pasar, invitándolo a sentarse a la mesa frente a ellos. Sin perder tiempo en rodeos, Bao colocó una bolsa con dinero sobre la mesa y con firmeza comenzó a hablar. Hoy te he llamado aquí para entregarte estos 200 millones. El prestamista, sorprendido por la cantidad, abrió la boca para decir algo, pero Bao lo interrumpió hablando de manera clara y directa. Como ya te había dicho, este dinero es de mis ahorros personales. No es dinero de la familia ni de mi padre. Después de entregarte esta cantidad, quiero que me devuelvas la casa. A continuación, Bao pidió al prestamista que firmara un documento que certificara que una vez pagados los 200 millones, él no tendría ninguna otra obligación respecto a la deuda restante de 400 millones. También dejó claro en el contrato que desde ese momento el prestamista no podría volver a presentarse en su casa ni insistir con más demandas. Después de que te lleves este dinero, no quiero que vengas más. Si vuelves a aparecer por aquí o me molestas, iré directamente a la policía. El prestamista permaneció en silencio durante unos segundos, claramente desconcertado.
Finalmente, con un gesto de resignación, firmó el documento aunque no parecía del todo convencido. Al levantarse para salir, murmuró para sí mismo mientras se dirigía hacia la puerta: «Es raro. ¿Cómo consiguió 200 millones en tan solo una noche? Bueno, lo dejaré pasar por ahora, pero dentro de un mes volveré para ver qué pasa». Mientras el hombre se alejaba, Bao y Man lo observaban en silencio, conscientes de que aunque habían logrado algo importante, hoy aún quedaba mucho por resolver. Había algo inquietante en las palabras del prestamista, como si estuviera anticipando nuevos problemas en el futuro. Sin embargo, Bao estaba decidido a seguir adelante y proteger a su familia cueste lo que cueste. Aun cuando no podía prever lo que le deparaba el futuro en ese momento, sentía que había tomado el control de su vida, aunque fuera solo por un instante. Poco después, Bao llamó a su padre pidiéndole que viniera a la casa para hablar y aclarar todo. Al poco tiempo, su padre apareció con una apariencia agotada, la ropa arrugada y una mirada perdida que reflejaba el desasosiego por el que estaba atravesando. Se sentó y con voz apagada comenzó a justificar sus acciones. «Solo pedí dinero prestado para los negocios, hijo. Nunca imaginé que llegaría a este punto. Me vi acorralado y no tuve más opción que huir». Al escuchar que su hijo había retirado toda su cuenta de ahorros para ayudarlo a pagar los 200 millones, su padre se conmovió profundamente. «Te agradezco mucho, hijo. Si no fuera por ti ya habría perdido todo». Pero en cuanto la emoción pasó, volvió a mostrar su antiguo comportamiento, recurriendo nuevamente a las mismas excusas de siempre. «Oye, ¿y si me ayudas con los otros 400 millones? Puedes pedir un préstamo en el banco o incluso empeñar la moto. Cualquier cosa que sirva». Bao apretó las manos con fuerza tratando de mantener la calma, pero su voz sonaba decidida y firme. «Yo no soy un cajero del que puedas sacar dinero cuando te plazca. Ya hice todo lo que pude. Lo que quede, papá, lo tendrás que resolver tú solo». Bao hizo una pausa y luego dejó claro lo que pensaba. «A partir de ahora, si sigues trayendo a los prestamistas aquí a molestar a mi familia, no dudaré en ir a la policía. Y si es necesario, cortaré todo contacto contigo». El padre de Bao se quedó en silencio con la mirada vacía, como si las palabras de su hijo le hubieran dejado sin fuerzas para replicar. Por fin, después de un largo momento de duda, murmuró: «Puedo quedarme aquí una noche. Los prestamistas aún me siguen buscando fuera. No sé a dónde ir». Bao negó con la cabeza, su voz llena de firmeza. «No, papá. Tengo una esposa, una hija y mi madre. No puedo ponerlos en peligro por ti. Ya basta». El padre de Bao, cabizbajo, salió lentamente de la casa. Su figura se desvaneció poco a poco tras el portón, mientras Bao permanecía inmóvil observando cómo se iba. Sabía que ese momento no solo marcaba la despedida de su padre, sino el cierre de un capítulo doloroso de su vida. Había llegado el momento de poner fin a los sacrificios y a la carga que había estado arrastrando durante tanto tiempo. Man se acercó a él en silencio y le tomó la mano con ternura. Aunque las tormentas aún no habían pasado, al menos en ese momento se sentían seguros. Aún quedaba la casa, el refugio que habían construido juntos, y con ello una tenue esperanza de que tal vez los días tranquilos estaban por llegar. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay sẽ đem đến cho mọi người những diễn biến tiếp theo của gia đình Mận và Bảo. Chỉ sau một đêm, Bảo mang toàn bộ số tiền 200 triệu tiết kiệm ra để trả nợ cho cha.
người vừa trốn biệt với khoản vay khổng lồ. Anh giằng xé giữa chữ hiếu và trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Trong một buổi tối đầy tâm sự, Bảo nói với vợ: anh là con, chẳng nhẽ lại không giúp bố. Nhưng nếu không lấy lại căn nhà, cả nhà mình cũng không còn chỗ mà ở nữa. Sáng hôm sau, anh mời chủ nợ lên nhà, thẳng thắn đặt tiền lên bàn và yêu cầu rõ ràng. Sau khi trả xong 200 triệu, không ai được đụng đến gia đình anh nữa. Chủ nợ miễn cưỡng ký giấy xác nhận. Nhưng sau khi ra về, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Lạ thật, một đêm mà kiếm đâu ra từng ấy tiền. Nhưng dịch vẫn chưa dừng lại. Khi cha anh trở về, thay vì biết ơn, ông lại tiếp tục đề nghị con vay thêm 400 triệu nữa để trả nốt số nợ còn lại. Nhưng lần này Bảo dứt khoát từ chối. Con đã làm hết sức mình rồi, bố muốn sống thì tự lo lấy. Người cha xin ở lại một đêm vì sợ bị chủ nợ truy lùng. Bảo vẫn từ chối. Con còn vợ, còn con, còn mẹ già. Con không thể để cho họ gặp nguy hiểm với bố. Ông lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng một cánh cửa khép lại, cùng với mọi hy vọng cuối cùng. Dù đau đớn, nhưng Bảo biết anh không còn sự lựa chọn nào khác nếu muốn bảo vệ những người anh yêu thương.